Lección número 6, miércoles 3 de mayo. El Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir a Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras 7 descubrimos que el decreto aprobado en 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Vean Esdras 7, 13 y 27. Es importante notar que el derecho de Artajerjes se emitió en el otoño de 457 a.C. A partir de ese decreto en 457 hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Si comenzamos en el 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos a 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo, el Mesías, se bautizó. Mateo 13, 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Leamos Romanos 5, 6 a 9 junto con Daniel 9, 26. Y la pregunta es: ¿qué grandes verdades se revelan aquí? Romanos 5, 6 a 9 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Daniel, capítulo 9, versículo 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otra vez, qué grandes verdades se revelan aquí. Después de las 72 semanas le quitarán la vida al Mesías, y nada le quedará. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega: y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo pudo escribir: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz
y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Lee Marcos 15:38 y Mateo 3:15 al 16, teniendo en mente lo que acabas de leer. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel 9:24 al 27? Del libro Profetas y Reyes, página 515, dice: Durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio, y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Aquella semana, o 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Del deseado de todas las gentes, página 455 dice: Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí, dijo él, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Comentario personal. Hay que hacer hincapié aquí sobre lo que dice la cita, que Cristo iba a ganar la victoria para aquellos, pero que deseaba que se apropiasen de esa victoria. En otras palabras, Cristo no solamente pagó la penalidad y tuvo ese tipo de victoria sobre Satanás, pero también tuvo una victoria en su vida práctica y diaria al vencer todo tipo y conquistar cada debilidad humana y tentación. Él, entonces, dice la cita, desea que nosotros nos apropiemos de esa victoria para nuestra vida personal también. O sea, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo, y la victoria sobre cualquier tentación y pecado y debilidad humana tiene que ser real en cada una de nuestras vidas. Porque tenemos a un caudillo que totalmente venció al enemigo y no hay excusa para no ser victoriosos en todo aspecto de nuestra vida cristiana. Sigue la cita. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad
o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Y aquí, dando la idea, hermanos, que tenemos toda la ayuda celestial en lo que Cristo hizo por nosotros y en su presente ministerio sacerdotal, en la cual podemos pedir la ayuda necesaria, como dice Hebreos 4, 14 al 16, para obtener fuerza y misericordia en el momento oportuno de la debilidad humana y la tentación que el enemigo nos traiga. Así es que no hay excusa, no tenemos que ser víctimas de ningún pecado habitual, porque solo aquellos que son victoriosos como Cristo fue victorioso serán los que tendrán el don gratuito de la vida eterna. Que tengan un día muy bendecido en el proceso de cooperar con Dios hacia la victoria total. Amén.